vamos a hablar de publicanos, de escribas, de pecadores y de fariseos, ¿sí? Vamos a estar basándonos en el Evangelio de Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias. Capítulo 15, versículo 1 al versículo 7. Si usted tiene su Biblia ahí, va a leer que tiene un título. La Reina Valera, versión 60, le pone un título y dice así: Parábola de la oveja perdida. ¿Sí? ¿Alguno escuchó alguna vez esta parábola? Oh, ¿cuántas veces, no? Bueno, hoy Dios va a hablarle algo nuevo, ¿sí? Así que esté expectante a lo que Dios quiera decirle en esta noche. Y antes de comenzar y de introducirnos en la parábola misma, siempre hay que mirar el contexto de lo que está pasando alrededor de la parábola, ¿sí? Y yo no sé cuántos de ustedes han jugado algún videojuego de lucha. Algunos me miran y dicen, no, nunca jugué, pero por ahí vieron a los nietos, a los sobrinos, ¿sí? Yo les explico brevemente. Cuando juegan a un videojuego tienen para elegir a los buenos y a los malos porque se van a enfrentar. Algunos no son tan buenos, ¿sí? O los presentan como buenos y no son tan buenos. Otros tampoco son tan malos, ¿sí? Y algunos incluso tienen una historia detrás, ¿sí? Entonces uno elige los competidores. Y los competidores tienen ciertas características. Bueno, yo elijo a este porque me gusta que hace esto, lo otro. El otro, si juega contra otro, elige al otro porque tiene otras características, ¿sí? Y en esta historia también hay como dos rivalidades, ¿sí? Por un lado, usted sígame en el mensaje con esto que voy a decir. Están los P y P y están los F y E. ¿Sí? Los P y P son los publicanos y pecadores, y por el otro lado están los fariseos y escribas. Así que podrían decir que era un cuadrilátero. ¿Y quién estaba en el medio? Jesús. ¿Sí? Y como les digo, ni estos eran tan malos, ni estos eran tan buenos como a veces podemos llegar a creer. Ni unos eran tan justos, ni otros tan injustos. ¿Sí? La historia que vamos a leer está en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7. Estaban enfrentados. Y dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Queremos que una vez más, a través de esta enseñanza, Señor, que quizás la hemos leído muchísimas veces y hemos encontrado muchísimas aplicaciones, que hoy, una vez más, nuevamente, en esta tarde, Señor, tú nos vuelvas a hablar, tú nos vuelvas a ministrar, Señor, que pueda ser un canal de lo que vos querés decir, pero también puedas hablar a mi vida en esta hora. Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Y dice, arranca el pasaje, versículo 1, dice, se acercaban a Jesús. Se acercaban a Jesús. ¿Sí? Hay una afirmación, dice que no se alejaban como hacían otros de Jesús. Dice que estos se acercaban, acortaron distancia con Jesús. Podemos decir que se fueron aproximando a Jesús. Qué bueno es esto, ¿no? Yo los animo a todos a que se acerquen a Jesús. La otra vez hablábamos de que no alejemos a los niños de Jesús, que no impidamos, ¿sí? Y la invitación en esta noche es acercarte a Jesús, ¿sí? Acortar distancia con Jesús. Según el diccionario, yo busqué la palabra acercar. Dice que se acercaron a Jesús. Y la palabra acercar es disminuir la distancia entre una cosa o una persona.
Es decir, que estos publicanos y pecadores estaban disminuyendo la distancia que tenían con Jesús, ¿sí? Acercarse es un verbo transitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una acción que realizaron. Tuvieron que hacer un esfuerzo, tuvieron que tener un movimiento, no quedaron, bueno, que Jesús venga, ¿sí? Sino que ellos tuvieron que tomar una iniciativa, tomaron una acción. ¿Y quiénes fueron los que tomaron esta acción de acercarse a Jesús? Dice, se acercaban a Jesús todos los P&P. Ahí empezamos. Los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Quizás muchos de nosotros sí sabemos, los publicanos eran los cobradores de impuestos. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poquito más, porque siempre es bueno saber un poquito más de qué se trataba esto de que eran publicanos. Publicanos eran los cobradores de impuestos. ¿Qué hacían? Iban a tu casa, golpeaban la mano al judío y le cobraban un impuesto, ¿sí? Había varios impuestos, pero hoy por lo menos vamos a mencionar 2 de esos impuestos. Ahora, ellos no estaban viviendo en libertad, sino que estaban viviendo bajo la opresión del Imperio Romano. Así que todo impuesto que ellos cobraran no iba hacia Israel, sino que iba directamente para el Imperio Romano, ¿sí? Podía decirse que estos publicanos, recaudadores de impuestos, eran medio mercenarios, podríamos decir. ¿Por qué? Porque cobraban altas tasas en esos impuestos. Ellos tenían que cobrar una cantidad, pero también de ahí sacaban parte de su sueldo, así que ellos sobrecobraban esos impuestos a costa de sus correligionarios, ¿sí? A costa de su mismo pueblo, de sus pares. Tremendo estos muchachos, así que no eran ningunos santos los publicanos recaudadores de impuestos. Ahora, no eran los romanos los que hacían esta recaudación, ¿sí? Y podríamos decir, como hoy se dice, se hacía una licitación para cobrar los impuestos. Y dicen que los judíos más ricos en general eran los que ganaban esa licitación para cobrar esos impuestos. Ahora, no eran ellos tampoco los que iban a cobrar, sino que contrataban a estas personas, que se los denominaba publicanos, para que hicieran la cobranza al pueblo. Ahora, esto era muy humillante para el pueblo judío, ¿sí? Y era muy ofensivo por varias razones. Por ejemplo, una de ellas es que le cobraban al judío un impuesto por ser judío, ¿sí? Por existir, por respirar. Es como un censo, ¿sí? Si vos sos una persona que vivís acá en este imperio romano que acabamos, tenés que pagar un impuesto. Así que ellos iban y le cobraban un impuesto. Esto hacía que los judíos se sintieran humillados, se sintieran ofendidos, ¿sí? Esto hablaba de que ellos se estaban sometiendo al Imperio Romano. Pero había otro impuesto que tenía que ver con las casas que tenían, con lo que ellos producían en el campo. De todo eso tenían que dar cierto impuesto. Así que ellos también se sentían mal, enojados, ¿sí? Porque ellos consideraban, a través de la vida religiosa y de conocer la palabra y de saber Estado y religión estaba íntimamente relacionado, entonces ellos se sentían como que en vez de darle a Dios, que era el proveedor, ellos reconocían que Dios era el proveedor de todo lo que ellos tenían que dar lo que le correspondía a Dios, tenían que dárselo al Imperio Romano. Y estos que cobraban, como dije hace un momento, eran considerados de cualquier forma, le ponían cualquier nombre menos patriotas. Lo que menos eran patriotas por el impuesto que ellos pedían y cobraban. Pagaban lo que sería hoy como la FIP, ARBA, ¿sí? Pero para la corona romana. También los romanos usaban a estas personas, y cuando estos publicanos iban a cobrar un impuesto, como decía hace un momento, si usted tenía que pagar, vamos a poner un ejemplo, tenía que pagar 500, ellos les cobraban 1000, ¿sí? Porque aparte del sueldo que cobraban por hacerlo, ellos querían sacar sus propias ganancias. Y dice que las tasas que cobraban eran muy altas, así que todos estaban muy enojados. No había mucho control en lo que ellos hacían. Podría decir incluso que había mucho descontrol, ¿sí? En todo lo que hacían. Y nadie podía decir nada, porque incluso cuando iban a pedir lo que tenían que recaudar, iban con los oficiales romanos, con los soldados romanos, que podríamos decir que hoy que sería el ejército, la policía, ¿sí? Cosa que hoy no pasan acá, ¿sí? Tenían como una convivencia entre los soldados romanos, y la corrupción era algo muy común en estos cobradores de impuestos, ¿sí?
nadie podía contradecirlos, ¿sí? Y convertían a los publicanos en las personas más despreciadas, menos tenidas en cuenta de la sociedad, eran insultados, marginados, denigrados. Así que si usted quería insultar a alguien, en esa época no tenía que pensar mucho, le decía publicano a alguien y ya sabía que era lo peor. Era un insulto decirle a alguien publicano. Nunca nos pasó esto, quizás en alguna oportunidad, sentirnos marginados por alguien, por un grupo, ¿sí? Ellos se sentían así. Está bien que lo cobraban y era parte de su trabajo, pero dentro de su corazón seguramente había una necesidad de ser respetados. Toda la sociedad los discriminaba. Y quizás muchos de los que estamos aquí podríamos pensar que ellos se lo buscaban por sus actitudes, ¿sí? Pero ellos estaban en esa rutina todos los días, marginados, burlados, señalados. Algunos de ellos podían haberse acercado a Jesús en búsqueda de un cambio, ¿sí? De querer ser, de querer cambiar, una búsqueda de hacer otra cosa. Pero quizás ellos decían, toda mi familia fue publicana. Mi papá fueron publicanos, mis tíos fueron publicanos, y a mí me queda esta tarea y la sigo haciendo. Toda mi vida fue así. Toda mi vida fueron de cobradores de impuestos. Y quizás dolidos, humillados, en esta oportunidad se acercan a Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores. Es decir, que no estaban solamente los publicanos, los que eran señalados, los que eran marginados, sino que estaban los pecadores. ¿Sí? ¿Y quién eran estos pecadores? En otra versión dice que eran las personas de mala fama. ¿Sí? Personas que eran señaladas, que tenían mala fama. Yo anoté algunas de las que Jesús quizás se encontró en alguna oportunidad. Eran los borrachos, los delincuentes, las prostitutas, los sediciosos, los que se querían levantar en contra del Imperio Romano, ¿sí? Los desafortunados, los inmerecidos. Y quizás muchos de ellos, nosotros si hubiéramos estado en esa oportunidad, hubiéramos dicho, gracias Señor, porque no soy como ellos, ni como el publicano, ¿sí? Soy una persona de bien, soy una persona honesta. A veces no actuamos así y pensamos, mirá cómo es el otro. Pero la palabra dice que nosotros debemos analizarnos a nosotros mismos, ¿sí? De alguna manera nosotros no entramos en esa categoría, no cometemos errores, no pecamos, no mandamos nuestras macanas. Igual que ellos, somos pecadores necesitados de la gracia de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos desobedecido en esta semana? Hemos tenido pensamientos. ¿Cuántos de nosotros, si yo siempre pongo este ejemplo, si haríamos un reality show y pondrían una cámara en todo lo que hacemos, en el lugar donde nos movemos, si eso quedara grabado, si nos sentiríamos orgullosos o nos sentiríamos humillados de vernos. Y si alguien pudiera leer nuestros pensamientos, ¿cómo nos sentiríamos? A veces actuamos como los fariseos y los escribas, señalando los errores de los demás. Volviendo al pasaje, estaban los P&P, los pecadores y los publicanos. ¿Qué hicieron? Bueno, total, somos así, todos nos desprecian, nadie nos quiere, somos de esta categoría, nadie nos señala, nos aparta. No, dice el pasaje, se acercaron a Jesús, ¿sí? Y dice otra definición, que es posibilitar el contacto con una persona. Eso significa acercarse. Así que posibilitaron el contacto y disminuyeron la distancia con Jesús, ¿sí? Y yo te animo en este tiempo a que vos puedas acercarte a Jesús, ¿sí? Quizás te sentís muy mal, quizás hay errores, hay cosas que vos decís, soy terrible, nunca cambio, lo intenté tantas veces. Y Jesús te dice, yo puedo sanarte, quiero que me escuches, quiero estar al lado tuyo. ¿Cómo los trató Jesús? Eran terribles los publicanos. Lo podían sacar. Un poco más te sacaban todo, te sacaban la ropa, todo te sacaban. Eran terribles, pero Jesús ¿cómo los trató a ellos? Los pecadores, a estas personas que se acercaron, no los rechazó. Jesús no los rechazó. ¿Cómo no te rechaza a vos y a mí? Con tus errores. No los despreció por su condición. Estamos hablando de Jesús. El Dios santo, 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 no los despreció. Tampoco los condenó. No los marginó ni los encasilló con un nombre. Borrachos, delincuentes. Jesús siempre los llamó por su nombre. ¿Sí? A continuación vamos a ver que había un publicano que lo quería ver muy bajito. Y no le dijo publicano atorrante, no, le dijo Zaqueo, bájate de ahí.
Jesús no los criticó ni los marginó, no los señaló, ni se avergonzó de estar con ellos. ¿A cuántos? Algunos a los que le caían bien, a los que quizás les dieron una ofrenda a Jesús para su ministerio, a todos los PIP, porque dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Todos se acercaban a Jesús. No a algunos, no a los que eran un poco menos corruptos, ¿sí? No a los que eran medios pecadores, no a los que le caían mejor a Jesús o simpatizaban con él. Dice la palabra, usted lo lee conmigo, todos vinieron a Jesús y a ninguno rechazó y no dijo, vamos a hacer este grupo, los de acá y los de allá, a todos, ¿sí? Pero lo más importante de este pasaje es que no solo que Jesús no los despreció, ni los rechazó, ni los marginó, ni se avergonzaron, sino que ellos se acercaron a Jesús, ¿para qué? Para oírle, ¿sí? No se acercaron para cobrarle o algún impuesto, ni para ver un milagro, ni para ver sanidad, ni para pedirle algo a Jesús. Solamente dice que se acercaron para oír a Jesús, para escucharle, para prestar atención. Tenían hambre de Dios, tenían una necesidad, querían un cambio, una oportunidad, y quizás la habían buscado en otros lugares. Quizás el dinero no los llenaba, ¿sí? Recaudar tanto, quizás el alcohol, quizás una vida licenciosa que vivían algunos no los llenaba. Entonces fueron a escuchar a Jesús, querían una oportunidad, muchos de ellos se sentían seguramente miserables. Jesús conocía sus corazones, ¿sí? A uno de ellos fue, que mencionaba recién a Zaqueo, un cobrador de impuestos, ¿sí? Que había robado, que había cobrado de más. Se subió en una oportunidad a un árbol y él le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, que voy a ir a tu casa. ¿Y qué hizo? Se sentó a comer con Zaqueo y hablaron en la mesa. Qué pena que no está registrada la charla que tiene Jesús con Zaqueo, pero sí hay algo. Se puede ver cuando termina el pasaje que Zaqueo tuvo un cambio total de vida, un cambio radical, a tal punto que su Dios, que era el dinero y recaudar impuestos, dijo, aún si tengo que devolverle a alguien 4 veces lo que le he quitado, lo voy a hacer. Así que Zaqueo tuvo un cambio radical, ¿sí? Y estos que estaban con él, también hay otro publicano muy conocido en la Biblia, ¿sí? Jesús andaba por ahí reclutando discípulos, dice que estaba Leví, ¿sí? Que es el evangelista, Mateo, que estaba ahí recaudando impuestos y Jesús le dice, vení, ahora vas a dejar de recaudar dinero y vamos a recaudar gente para el reino de los cielos. Dice que lo llamó y dice que inmediatamente Mateo dejó todo lo que estaba ahí, las mesas, el dinero, todo eso, para seguir a Jesús, ¿sí? Eran hombres que tenían necesidad, mujeres que tenían necesidad y Jesús conocía los corazones, ¿sí? Es el mismo hambre, el mismo deseo de su presencia, el mismo deseo de oírlo, el mismo deseo desea ver Jesús en nuestras vidas hoy, que tengamos hambre y sed de su justicia, de su palabra, de poder escucharlo. ¿Qué hizo Jesús con aquellos que se acercaron? ¿Quieren oírme? Arrepiéntanse primero. ¿Qué hizo Jesús con ellos? ¿Sí? Aquellos que se acercaron a oírlo, ¿qué dice Jesús? ¿Que les habló? Acá hay un testimonio. ¿Vieron cuando la gente que no conoce a Dios da testimonio de lo que hacen otros? Acá pasa lo mismo. Los fariseos y los escribas dan testimonio de lo que Jesús hizo. Si me acompañan, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, así hablaban de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Así que estos se acercaron para hablar con Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Los sentó a la mesa. Vamos a comer. Así como hizo con Zaqueo. Los recibió y se sentó a comer con ellos. Los recibió, los escuchó, ¿sí? Los comprendió. Porque yo no conozco el corazón. A veces, como compartí hace unas predicaciones atrás, a veces somos muy rápidos en señalar, en juzgar. Una persona está en esta situación y señalamos y no sabemos el corazón, lo que pasa, lo que sufrió, qué hizo que esa persona en esta vida esté en esa situación. Pero Jesús, que lo sabe todo, conocía el corazón de ellos. Así que los comprendió, les habló, se puso en su lugar, en sus zapatos, ¿sí? Los aceptó y los amó. Pero no solamente hizo esto de recibirlos,
sino que comió con ellos. No es poco, ¿eh? A veces pasamos por alto esto, ¿no? Y leemos su pasaje y pasamos, no es poco que haya comido con ellos. Los sentó a la mesa. ¿Saben qué es esto? Una señal de admisión, que Él los admitía. Sí, es una señal de perdón, es una señal de misericordia, es una señal de amor. En aquellos tiempos, sentarse y comer con alguien era una señal de compañerismo y de amistad. No iban a invitar a cualquiera a sentarse a la mesa y comer. Y Jesús está diciendo, yo quiero ser amigos, ¿sí? Compañeros de ellos, quiero que ellos puedan conocerme más. ¿Sí? Fue una señal muy fuerte y los F y E, fariseos y escribas, se agarraban la cabeza. Mirá lo que está haciendo Jesús. Esa actitud, ese deseo de buscarle es el que el Señor quiere en esta noche, ¿sí? Para cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Y el título del sermón de esta noche es aceptados a su mesa. El Señor te acepta en su mesa. Ahora la acción es de cada uno de nosotros, acercarnos a Él para estar convidados por Él. Bueno, entonces tenemos que están los que se acercaron a Jesús, que eran los PIP, los publicanos y pecadores, ¿sí? Que se acercaron, que Jesús comió con ellos, ¿sí? Y aparecen el otro bando, ¿sí? De esta esquina, los PIP, y ahora aparecen los fariseos y escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y escribas? Eran personas muy buenas, muy reconocidas, ¿sí? Podemos decir que eran las personas religiosas, eran los intérpretes de la ley, los que conocían la palabra de Dios, memorizaban porciones enteras de la palabra de Dios, algunos se colgaban la palabra de Dios escrita acá, se la anotaban en la frente, ellos sabían mucho de la palabra de Dios, eran intérpretes, eran los que debían haber conocido más a Dios, pero pasaron por alto muchas oportunidades. ¿Qué dice el pasaje? Que los F y E, los fariseos y escribas, se acercaron a Jesús, como los otros. Ahora, unos se acercaron a Jesús ¿para qué? Para oírlos, pero si ustedes leen el pasaje, dice, y los fariseos y escribas, en vez de acercarse para Jesús, se acercaron para hablar. La diferencia. Estos que eran publicanos, que eran malos, que eran pecadores, se acercaron para escuchar. Los otros que eran personas rectas, vistas por la sociedad como personas intachables, eran el ejemplo, ¿sí? De los judíos. Tanto los fariseos como los escribas se acercaron para hablar. ¿Y qué hablaron? Mal. ¿Cómo hablaron? Mal, ¿sí? ¿Cómo arrancan? Dice. El pasaje dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este que está acá. No lo reconocieron ni como Señor, ni como Dios, sino que hablaron de este, ¿sí? Este come con los pecadores, come con los publicanos, ¿sí? Que dice el pasaje que murmuraban. ¿Sabes lo que significa murmurar? Hablar en voz baja. Mira lo que hace este. Come con los pecadores. Así dice que... ¿Qué manifestaron? Desaprobación. No, esto que está haciendo Jesús, no. Esto está mal. ¿Cómo le va a tener misericordia, perdón a estos que son tan corruptos? Estos que nos sacan el dinero. Hablaron con queja, con descrédito a Jesús y a todos los seguidores que tenía. Rezongaron. Hay una palabra que me gusta mucho, que un sinónimo que es que cuchichearon, ¿sí? Yo creí que no existía, que era una cosa, pero sí, cuchichear. Criticaron en voz baja el proceder de Jesús. Estas personas que eran columna de la sociedad religiosa de esa época, ¿sí? Si usted quería llegar a ser como alguien, aspiraba a ser como un fariseo, ¿sí? O como un escriba, personas que conocían la palabra, pero solamente la vivían de forma religiosa, solamente expresaban una religiosidad externa, pero dentro no había un cambio. Los F y E, fariseos y escribas, se sentían muy justos, ¿sí? Ellos no podían permitirse compartir una mesa con aquellos que eran pecadores y publicanos. Los consideraban gente sucia, depravada, inmerecedora. Ellos habían vuelto impermeables a la voz de Dios.
impermeables a la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguna vez usted se pone algo impermeable y va bajo de la lluvia, cuando se saca va a estar seco. ¿Sí? Y ellos hicieron de alguna manera su corazón, su mente, su ser se volvió impermeable para que la palabra de Dios los toque, los moje, los cambie, los transforme. Esta era la actitud de los escribas y fariseos. No lo puedo creer, usted a veces va a leer algunas historias bíblicas y no va a poder creer cuán impermeables se habían vuelto, a tal punto que Jesús en un par de oportunidades sana a ciertas personas. Y ellos van al calendario y dicen, es día sábado. Los días sábados no se pueden sanar, no puedo creer. Quizás nunca vieron un milagro, la manifestación de Dios tan poderosa de ver un milagro, una persona sanada delante de sus ojos, y ellos, el día sábado no se puede. Se puede sanar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el domingo, pero el sábado no, porque es el día de descanso. Se habían vuelto tan duros que uno no puede creer. Y el Señor te dice en esta noche, te invito a la mesa para que me puedas oír, para que me puedas escuchar. Pero sacate, ¿sí?, lo impermeable de tu corazón, de tu mente. Deja que mi palabra pueda transformar tu vida. No nos volvamos impermeables. Jesús, en cambio, mientras estos señalaban y no estaban dispuestos a comer, ni a participar, ni a saludar, Jesús los recibe y, como dice el pasaje, los acepta a su mesa, ¿sí? Cuando usted va a algún lugar y son demasiados en un grupo, y el otro grupo es menos, ¿qué dicen? Estos son locales, ¿sí? Aunque los locales sean los de este grupo. Cuando son más, dice, nosotros somos locales, y hay canciones, somos locales otra vez. Jesús, cada vez que se sentaba en una mesa, sea en la casa de un fariseo, en la casa de un publicano, en la casa de un amigo, o en el lugar donde lo invitaban, Jesús era local. Jesús se sentaba en la mesa y todos se quedaban escuchando, ¿sí? Todos se quedaban escuchando lo que Jesús tenía para compartir. Yo no sé cómo es en su casa. Si usted tiene un lugar reservado, hay gente que no, que viene y dice, la comida, y bueno, donde hay un lugar, se sienta y pone el plato y come. Pero hay casas o lugares donde ya está definido quién se sienta en cada lugar. Y no te vayas a sentar en ese lugar porque es mío, ¿sí? Como que hay un nombre en la silla. No existe eso, pero está como estipulado que cada uno se sienta en su lugar. Solamente por curiosidad, algunos tienen su lugar, solo 3, el resto se sienta donde llegue primero, ¿sí? O algunos eligen el plato, a ver cuál tiene más y se sienta. Bueno, en la época de Jesús, o estaba leyendo un poco de protocolo de cómo la gente se sienta en la mesa y siempre a la persona que uno va a agasajar, ¿sí? O la persona que es dueña de la casa, la anfitriona, ¿sí? el dueño del hogar, se sienta, si la mesa es rectangular, se sienta en la cabecera. En mi casa teníamos un lugar cada uno, ¿sí? Yo solamente voy a mencionar el mío, que yo consideraba que era el mejor lugar, pero después con los años comprendí que no era el mejor lugar, ¿sí? En la cabecera se sentaba mi papá y yo estaba a su derecha, orgulloso de estar a la derecha de él. Pero estaba muy cerca de su mano, ¿sí? Y al que hablaba mucho, obviamente tenía su correctivo, ¿sí? Así que he recibido mucho aprendizaje, ¿sí? Pero era el lugar que él ocupaba, cada uno tenía su lugar, ¿sí? La pregunta es, ¿qué lugar ocupa Jesús en la mesa de tu vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en la mesa de tu matrimonio? ¿Qué lugar ocupa Jesús? Debiera ocupar la cabecera. Si es el lugar más importante de tu casa, la cabecera, o es el medio que ocupe ese lugar, ¿sí? Y presta oído, escúchalo. Jesús debe ocupar la cabecera en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Jesús debe ser local, ¿sí? Que nada sea más importante que comer con Jesús. Nada. Tenés que pasar ese tiempo, ¿sí? Así como comés con tu familia, comé con Jesús todos los días. Un tiempo para escucharlo. Y quizás en este tiempo estás medio impermeable. Parece que vengo a la iglesia y no pasa nada. Y canto y no siento nada. Es tiempo, ¿sí?, de pedirle a Dios que haga algo en nuestra vida. Amén.
Déjalo a Jesús sentarse en la cabecera de tu mesa. Y vos sabrás en cuál estás necesitando, si es en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en el trabajo. Déjalo a Dios obrar. Y quiero ir terminando con esto, porque todavía no nos metimos en la parábola, pero va a ser muy pequeño lo que voy a compartir sobre la parábola. Algunos se asustan y dicen, no se preocupe. ¿Sí? Jesús, a partir de esta charla que tiene entre los P y los F y E, Jesús está en el medio y lo dice el pasaje. A los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, Jesús comparte esta parábola. ¿Cuál era la parábola? La de la oveja, pero no comparte solamente esa. Hoy por una cuestión de tiempo vamos a quedarnos acá, pero después comparte la parábola de la moneda perdida. ¿Sí? Y no solamente habla de la moneda perdida, sino que habla del hijo que se perdió, que se llama el hijo pródigo, que se fue y después vino. Todas, o por lo menos estas tres parábolas parecieran, algunos los consideran la parte de la Biblia donde Jesús o Dios perdió cosas, ¿sí? Porque se perdió la oveja, se perdió la moneda, se perdió el hijo, ¿sí? Pero luego esas personas o esa moneda o esa oveja son recuperadas. Estas tres parábolas hablan del amor de Jesús. La causa de esta discusión lo lleva a Jesús a compartir tres parábolas, de las cuales yo les animo a que las vuelvan a leer. Una y otra vez, si ya las conocen, vuelvan a leer porque siempre hay algo nuevo que Dios nos quiere hablar. Pero yo quiero detenerme en esta. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Que dice el pasaje que había 100 ovejas y una se pierde. ¿Y qué hace este pastor? Va tras esa única oveja. Pero tenía otras 99. Podría haber dicho, con las 99 que tengo, me alcanza. No, dice que fue a buscar esa única que se había perdido. Pero dice, este hombre, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Es decir, que esas ovejas que están ahí eran de su poder, las tenía él, ¿sí? Teniendo, ¿sí? Tenía, ¿por qué? Porque era de su propiedad. Y ¿sabes qué? En esta noche yo quiero decirte que vos sos la propiedad de Jesús y que para Dios sos re importante. Quizás a veces venís a la iglesia y decís, hay personas más importantes que yo. Y si yo no vengo, Jesús dice que sos importante y no te va a dejar así nomás. Quizás te sentís mal, quizás estás pasando alguna situación de tristeza o están pasando cosas en tu vida y Jesús se preocupa por vos. Dice que una de estas ovejas de las 100 se perdió. ¿Saben lo que significa que en el desierto se pierdan? Significa que esta oveja estaba a merced de los lobos, de cualquier presa. Esa oveja quizás estaba lastimada, muy probablemente estaba desorientada porque había perdido a toda la manada, no sé si se dice manada con las ovejas, pero había perdido a todo ese conjunto de ovejas, se había perdido al pastor, ¿sí? ¿Qué cosas hoy pueden ser las que nos han hecho alejarnos del redil, alejarnos del pastor? Quizás algunos errores, algunas malas experiencias nos han alejado en este tiempo de estar en comunión con Él, de sentarnos a la mesa. Quizás alguno se siente perdido, dolido, angustiado. Quizás alguno está desilusionado, incluso de la iglesia, ¿sí? Porque ha visto tantos errores en otras iglesias, en otros lugares, y se quiere acercar a Dios, pero eso le impide acercarse. Y Jesús sale a buscarte, sale a buscar. Para Dios, qué loco esto, ¿eh? Para Dios no pasás desapercibido. Si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho, hay 99, ¿cómo las contó? Se andan todas dando vueltas. ¿Y cómo contó que había? El pastor sabía que había una que no estaba. ¿Sí? Quizás vos pensás que para Dios no sos importante o pasás desapercibido. Para Jesús no sos una persona importante. Quizás los F y E no se dieron cuenta que para Dios también ellos eran importantes. Y creyeron que esta parábola solamente era para los publicanos
y los pecadores, pero esta parábola también era para ellos, porque ellos estando ahí no podían disfrutar de la mesa, ¿sí? Para Dios no pasás desapercibido, sos importante, sos una prioridad como lo fueron los pecadores y los publicanos. Y no solamente esto, que él se dio cuenta que faltaba, sino que fue tras ella. Y eso significó que el pastor tuvo que correr riesgos, peligros, salir de su zona de confort y estuvo dispuesto a hacerlo todo para traerlos a la mesa. Jesús estuvo dispuesto a todo. Si nosotros levantáramos esto, veríamos la cruz. Es la señal de amor y la red que Jesús extendió para poder alcanzarnos a todos. Pero no todos aceptamos ese mensaje, no todos aceptamos acercarnos a la mesa. Pero Jesús hoy te dice que te salió a buscar, ¿sí? ¿Y hasta cuándo? Buscó un tiempo y se cansó, dice, hasta encontrarla. Sin descanso, con persistencia, hasta lograr su objetivo. Dios dio su vida por vos y por mí para salvarlos. ¿Y qué hizo una vez que la encontró? La tomó y se la puso sobre los hombros. Seguramente esa oveja estaba desorientada, cansada de haber andado, vagado, buscando al redil. ¿Y qué hizo Jesús? ¿O qué hizo ese pastor? La levantó y la tomó en sus hombros, ¿sí? Y esto habla de la restauración y el cuidado que Dios quiere tener para con tu vida en este tiempo. Él quiere que puedas sentarte a la mesa y quizás estás desilusionado, quizás decís, yo hace tanto que no siento a Dios, o soy tan pecador, o tengo tantos errores y me cuesta volver al redil, me cuesta volver a la iglesia, me cuesta tener una relación con Dios, me cuesta sentarme a la mesa. Y Dios te dice, hoy te quiero decir que esta noche este mensaje tiene que ver con que estoy buscando tu vida, tu corazón y quiero restaurar esa relación de intimidad con vos. Él lo quiere hacer. Amén. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y al llegar a la casa reúne a sus amigos, vecinos, a todo el mundo diciéndoles, he encontrado a la oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Quizás alguien diga, mirá si Jesús en esta noche se va a fijar en mí, en cómo soy. Y el Señor te dice, tengo mis ojos sobre tu vida. Vení a la mesa, vení a la mesa. Ya la comida está lista, los platos están... No, pero yo soy así, no me interesa, no te pregunté, quiero sanarte, quiero restaurarte. Salí a buscarte. Si lo podés creer, este 2018 lo vas a vivir de comida en comida, delante de la presencia de Dios, escuchándolo, ¿sí? No te vuelvas impermeable en este tiempo, ¿sí? Yo quiero orar por tu vida, porque quizás hay alguno en esta noche que se siente así, Señor, necesito que hagas algo en mí, porque no siento, porque tengo ganas de que hagas algo en mi vida, en mi matrimonio, en esta situación que estoy pasando, y Dios te dice, te estoy buscando, te estoy llamando, y te voy a levantar y te voy a traer sobre mis hombros, ¿sí? Vamos a orar. Yo los invito a que puedan cerrar sus ojos. Papá, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor, tan misericordioso. Gracias, Señor, porque conocés nuestro corazón, conocés nuestras tristezas, nuestros desalientos. Señor, sabemos, Señor, que vos conocés nuestros errores, nuestros pecados, nuestras luchas, lo que nos hemos propuesto una y otra vez abandonar, Señor. Sabemos, Señor, que conocés nuestra forma de pensar, de hablar, Señor, de razonar algunas cosas. Señor, sabemos que nos conocés en nuestras debilidades, conocés nuestras virtudes, Señor. Y en esta noche, Señor, vos conocés nuestro corazón. Quizás en esta noche hay alguien, Señor, que está desorientado, triste, abatido, Señor, sin fuerza, sin ganas, desorientado, Señor, no sabiendo cómo volver al redil, cómo volver al maestro, cómo volver al pastor.
Y Señor, tú le traes este mensaje, Señor, que los amás así como son, con sus errores, con sus dificultades. Y a pesar de que no aprobás, Señor, ni aceptás algunas conductas, ni estilos de vida, Señor, los amás, Señor, por lo que son, Señor. Y quizás algunos de los que están aquí, Señor, ya te conocen o han tenido un encuentro contigo, Señor, y están alejados, papá. Quizás están como el hijo pródigo, Señor. Y hoy es tiempo de volver a la casa, Señor. Hoy es tiempo, Señor, de disfrutar esa fiesta, de disfrutar esa mesa. Señor, es tiempo, Señor, de que haya gozo en los cielos, papá. Yo te pido que bendigas la vida, Señor, de cada uno de los que están aquí en esta noche. Y si vos estás en esta situación, querés decirle al Señor, haz esta obra en mi vida, yo te animo a que levantes tu mano y que le digas, Jesús, quiero volver a la mesa. Oh, sí, Señor Jesús. Amén, Señor. Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Decirle al Señor, quiero volver a la mesa, quiero disfrutar, estar al lado tuyo, oírte. Dios bendiga tu vida. Papá, aquellos que han tomado esta decisión, que han levantado su mano, Señor, de volver a ti, Señor, de disfrutar diariamente, Señor, una cena, un almuerzo, Señor, un desayuno contigo, te pido que los bendigas ahora, Señor. Aquellos que quizás no lo han hecho levantando la mano, pero han tomado la decisión en su corazón, Señor, que esta semilla pueda dar fruto al 100% en sus vidas, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, te alabamos, Señor. Cuando hay un pecador, Señor, que se arrepiente, Señor, hay gozo en los cielos, Señor. Hay gozo, Señor, hoy aquí en tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.